Halloween y su trasfondo. ¿Por qué los cristianos no deben celebrar Halloween? Halloween tiene sus orígenes en la antigua cultura de la región norteña de Europa de los celtas, cuya región proviene de Irlanda y Gran Bretaña. Esta religión se encontraba vinculada a innumerables dioses paganos y al reino espiritual. Veremos que obviamente el Halloween es un día pagano arraigado en sus peores rituales. La palabra de Dios urge a los cristianos a no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Efesios 5:11. Aunque el Halloween de hoy podría considerarse un tanto diluido, no hay nada en él que honre al Señor Jesucristo. Es un día de sacrificios paganos. La palabra de Dios nos dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Primera a los Corintios 10:20. Veamos ahora más detalles sobre la celebración de Samaín, que eventualmente se fusionó con otras celebraciones en lo que hoy llamamos Halloween. También veremos conexión con el ocultismo en general. Los celtas consideraban entonces noviembre primero como el día de la muerte, porque las hojas iban cayendo, oscurecía más pronto y las temporadas iban bajando. Creían que Muk-Oya, su dios sol, iba perdiendo fuerza y Samaín, señor de los muertos, le estaba venciendo. Aún más creían que el 31 de octubre Samaín reunía a los espíritus de los que habían muerto el pasado año. Estos espíritus habían sido confinados a habitar cuerpos de animales durante el pasado año como castigo por sus obras perversas. El Señor de los Muertos les permitía regresar a su anterior hogar para visitar los vivos en la víspera de la fiesta de Samaín del 31 de octubre. De acuerdo con esta religión, el día que se precede a Samaín, 31 de octubre, es el último día y último del año de la estación de verano, siendo el día posterior a Samaín el primer día de invierno. El 1 de noviembre, primer día del año nuevo, el hallarse situado entre estaciones o años, hacía de Samaín un día muy especial. Los sacerdotes druidas dirigían a la gente en una celebración diabólica donde caballos, gatos, ovejas negras, bueyes y otras ofrendas eran agrupadas, metidas en jaulas de madera e incendiadas hasta la muerte. Estos sacrificios incluían a prisioneros de guerra y criminales condenados. Esto se hacía para aplacar a Samaín y prevenir que los espíritus les hicieran daño. Es claro que Halloween siempre ha sido una celebración de la muerte. Ahora, ¿de dónde obtenían los sacrificios? Los sacerdotes druidas y la gente iban de casa en casa pidiendo becerros gordos, ovejas negras y otras cosas como legumbres. A los que les daban se les prometía prosperidad y aquellos que rehusaban eran maldecidos y amenazados. Cuando usted da dulces en Halloween, está honrando la diabólica práctica de ofrecer sacrificios a dioses falsos, cometiendo idolatría. ¿Participaría el Señor Jesucristo en algo así? Las calabazas iluminadas representaban espíritus condenados. Quería decir, espíritus condenados, estamos con ustedes, no nos hagan daño. ¿Y qué de los disfraces? Los druidas temían que los espíritus que venían a visitar el mundo de los vivos podrían tener intenciones malas, así que se enmascaraban para así pasar por espíritus también. Junto a Samaín, otras muchas tradiciones y costumbres nos han llegado. Una es la conocida expresión usada en Halloween, trick or treat, traducido como truco o dulce o truco o sorpresa.
Aunque sus orígenes no son muy claros, conocemos dos leyendas tradicionalmente distintas a través de los años. Trick or treat tiene como propósito el obligar a la persona que se entreguen dulces regalos, treat. De lo contrario, se le hechizaría un hechizo a la persona, trick. Cuando los niños se disfrazan, el paralelo es con espíritus de los muertos. Se creía, salían a demandar pagos de deudas y otras cosas. Ya en el siglo IX, en el Día de los Muertos, 2 de noviembre, los católicos romanos iban de pueblo en pueblo exigiendo que se les entregara una especie de pan en forma cuadrada con pasas, al que le llamaban torta para el alma o pasteles de difuntos. Mientras más tortas para el alma recibieran los solicitantes, más oraciones en favor de las almas de los parientes fallecidos de ellos prometían. Ya para los siglos XIV y XV se disfrazaban en Francia durante la fiesta de Todos los Santos, noviembre 1. Era costumbre en aquella época usar máscaras para espantar a los espíritus que traían calamidades. También los niños traviesos se vestían como fantasmas para asustar a los vecinos. La otra leyenda nos habla de la visita de ciertas hadas procedentes del extranjero esa noche. Con frecuencia a las hadas se les dejaba una ofrenda de leche u otro alimento a las afueras de los hogares, de manera que el propietario pudiera recibir bendiciones de parte de algunas buenas personas el año siguiente. Otra tradición perteneciente a Halloween es el Jack o Lantern, linterna primitiva construida con un vegetal a la cual se le coloca dentro una brasa de carbón encendido. La luz atraviesa la calabaza por medio de unos agujeros en forma de rostro de carabela o de bruja. Su origen también se basa en dos posibles tradiciones. Una de las leyendas dice que originalmente los irlandeses tallaban nabos y remolachas en forma de lámparas o faroles para representar las almas de los muertos o de los duendes liberados de la muerte. ¿Sabía que el Jack o Lantern tuvo sus orígenes con estas prácticas paganas? La calabaza iluminada servía para identificar aquellas cosas que simpatizaban con los satánicos y los espíritus y por ende merecían misericordia cuando el terror de la noche comenzara. La siguiente leyenda corresponde a un individuo de nombre Jack, quien logra engañar y atrapar al mismo Satanás y acorralarlo en un árbol. Después de realizar un trato con el diablo para dejarlo libre, Jack seguía su vida normal, dice el relato, pero al morir se le impedía la entrada al cielo o al infierno, eternamente vagando entre ambos mundos. Concluye el relato con el diablo ofreciendo a Jack una brasa procedente de las llamas del infierno, a fin de ayudar a Jack a alumbrar y encontrar su camino. Jack dispuso la brasa dentro del espacio hueco de un nabo y construyó un farol para alumbrarse. En Norteamérica, los inmigrantes irlandeses no pudieron encontrar nabos disponibles para ser tallados como lámpara de Jack. En su lugar hallaron abundantes calabazas. La tradición de atrapar manzanas tiene su antecedente en una costumbre pagana también propiedad de los celtas. Muchas predicciones sobre el futuro de los matrimonios de las parejas se asociaban con el uso de una manzana. En la tradición celta, el mencionado fruto estaba conectado con la deidad femenina del amor en todas sus manifestaciones. Un rito adivinatorio común consistía en que las jóvenes solteras trataran de morder una manzana sostenida por una cuerda o a veces flotando sobre el agua. La primer doncella que lograra atrapar la manzana con sus dientes sería la próxima en casarse, similar a nuestra tradición de lanzar el ramo de flores durante las bodas, dando a entender que el asunto de con quién casarse es cosa de suerte. Vemos que la brujería, superstición y hechicería son los temas predominantes en la época de Halloween.
Brujas y hechiceros reclaman pertenecer a una religión antiquísima conocida como Wiccan, brujas en inglés antiguo. Esta religión venera la naturaleza y propicia el retorno a la adoración de antiguas diosas y dioses escandinavos, griegos y celtas, todos de origen pagano. Uno de los 8 sabbats de los que Wicca es Samhain, Halloween. Sus deidades, el dios y la diosa, y típicamente se refieren al dios cornudo y a la tierra, a la que le llaman la madre naturaleza, representada por una trilogía de diosas. Hécate, la diosa griega de los caminos y de la brujería, es la diosa de los que practican la Wicca. Baphomet, el ídolo o deidad cuyo culto se le atribuye a los caballeros templarios, es el típico dios cornudo de los Wicca. Los caballeros templarios fueron los precursores de la masonería. En el presente, Wicca es una de las religiones más extendidas dentro de los Estados Unidos, siendo, según fuentes confiables, la secta espiritual de mayor crecimiento en Norteamérica. Es importante resaltar que a las brujas de Wicca se les ha permitido practicar su ritualismo pagano dentro de bases militares de los Estados Unidos. El Festival Samhain, llamado hoy en día el Festival de la Muerte, es hoy reconocido por todos los satanistas, ocultistas y adoradores del diablo como la víspera del Año Nuevo para la brujería. Anton LaVey, autor de la Biblia satánica y sumo sacerdote de la Iglesia de Satanás, dice que hay 3 días importantes para los satanistas: su cumpleaños, el 30 de abril, Beltrán y Walpurgisnacht, y el más importante, Halloween, Samhain. LaVey dice que en esta noche, Halloween, que los poderes satánicos, ocultos y de la brujería están en su nivel de potencia más alto, y que cualquier brujo o ocultista que ha tenido dificultad con un hechizo o maldición normalmente puede tener éxito el 31 de octubre porque Satanás y sus poderes están en su punto más fuerte esta noche. La tendencia humana es tratar de ignorar estas cosas y aceptar Halloween como una inocente y normal diversión sin ningún significado real o auténtico. Pero Halloween, Samhain, es un ritualismo que no tiene nada de inocente. Pero Halloween, Samhain, es un ritualismo que no tiene nada de inocente. Los seguidores de la religión celta, incluyendo a Wicca, toman seriamente la festividad y la consideran una de las fechas más sagradas en su calendario. Haciendo así, los rituales satánicos del Samhain no se perciben como reales. Los cristianos o el mundo en general, al celebrar, guardar, respetar o participar de alguna forma con la festividad de Samhain y sus poderes, disfrazándose de criaturas demoníacas y decorando sus hogares, escuelas, negocios e iglesias con símbolos ocultistas, glorifican definitivamente a Satanás. Alrededor del año 43 después de Cristo, los romanos agregaron una ceremonia a la celebración de Samhain honrando a su diosa de las frutas, Pomona. En el año 800 después de Cristo, la Iglesia Católica designó el 31 de octubre como víspera de los fieles difuntos, noviembre 1, para que los paganos convertidos continuaran un festival que celebraran antes de ser cristianos. La misa que se decía ese día se llamaba All Hallowmas. La noche antes llegó a conocerse como All Halloween o Halloween. La Iglesia romana no quiso prohibir las prácticas paganas, las aprobó y les dio un tono religioso. Cuando el cristianismo se extendió por las regiones de Europa, la gente, en lugar de abolir sus costumbres paganas, introdujo ideas nuevas que reflejaban
una mayor visión cristiana mundial. Halloween siempre ha sido una confusa mezcla de tradiciones y prácticas paganas con tradiciones cristianas. Los romanos celebran la festividad de Feralia, cuyo objetivo era honrar y dar paz a los muertos y honra a Júpiter. Los participantes hacían sacrificios en honor a los muertos, ofreciéndoles oraciones y ofrendas en su honor. La fiesta acontecía el 21 de febrero, culminación del año romano. En el año 615 después de Cristo, el Papa Bonifacio IV transformó un templo romano dedicado a todos los dioses, Panteón, en un templo cristiano dedicado al Día de Todos los Santos, a todos aquellos que les había precedido en la fe. Lo hizo para sustituir la fiesta pagana de los muertos, cambiando la fecha al 13 de mayo. En el año 741, el Papa Gregorio III movió nuevamente la fecha del Día de Todos los Santos del 13 de mayo al 1 de noviembre, que era el día de la dedicación de la Capilla de Todos los Santos en la Basílica de San Pedro en Roma. Esta fecha que sirvió a los cristianos de recordatorio de todos sus muertos y santos fallecidos. Más tarde, en el año 840, el Papa Gregorio IV ordenó que la fiesta de Todos los Santos se celebrará universalmente. Así, el 31 de octubre se convertirá en Víspera de Todos los Santos. Santo en inglés es Hallow. Vemos entonces el festival pagano de Samaín. Eventualmente se asoció con el Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, y el Día de Todas las Ánimas, noviembre 2, e influenció grandemente la costumbre secular que hoy se llama Halloween. El nombre Halloween viene de las palabras en inglés Hallows Evening, que más tarde se acortó a Hallow Even, Halloween. Hallow quiere decir espíritu. Como vimos, el nombre describe que el día siguiente es el día de los espíritus, donde los muertos podrían salir libremente a hacer maldad. Ya hemos visto que originalmente los paganos celebran el 31 de octubre como la víspera del Día de los Espíritus, los que habían muerto. No es difícil saber de dónde la Iglesia romana concibió esta idea. Seguramente fue de Satanás, de adoptar festividades paganas para atribuírselas a Dios. Un ejemplo es la fiesta de Easter y la celebración de la Navidad. No existe base bíblica que lo sustente o apoye tales actos cometidos por la Iglesia. De hecho, el Señor, Dios, es el único que puede, y no el hombre, declarar algo santo. Tampoco vemos en el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento a Moisés, Josué, David o el rey Salomón, los profetas, Jesús o de los apóstoles celebrando ante Dios el Día de Todos los Santos fallecidos. El enfoque siempre está basado en Dios. La Iglesia institucional es un intento por apartarse y diferenciarse entre Israel. Hizo caso omiso a los verdaderos días festivos establecidos por Dios en Levítico 23. Por otro lado, ya desde el año 998, San Odilo, abad del monasterio de Cluny, en el sur de Francia, había añadido la celebración del 2 de noviembre como una fiesta para orar por las almas de los fieles que habían fallecido, lo que fue llamada Fiesta de los Fieles Difuntos, la cual se difundió en Francia y luego llegó en toda Europa. Hoy día se está adoptando la modalidad de lo que llaman el Hell House en muchas iglesias, pretendiendo sustituir la fiesta mundana de Halloween por una actividad evangelística. Lamentablemente, lo que sucede no tiene mucho de evangelismo. Es un ambiente de show o atracción. La mayoría asiste para divertirse, no para escuchar consejo.
ese evangelismo secularizado donde rarísima vez se enseña sobre la necesidad de reconocer los pecados, arrepentirse y aceptar a Cristo como Salvador. Satanás arduamente ha logrado conseguir que la humanidad, especialmente los creyentes cristianos, piensen que la festividad es inofensiva. De hecho, parte del trabajo del enemigo ha sido convencer al mundo entero de que Satanás mismo no existe. ¿Qué nos dice la Biblia sobre Halloween? En la antigüedad, la ciudad de Éfeso era uno de los principales centros ocultistas del primer siglo. Pablo se dirige a la iglesia localizada en Éfeso para decirles lo siguiente: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5:11. De acuerdo a esta palabra, el Espíritu Santo no solamente ordena rechazar las obras de la oscuridad, como por ejemplo son las fiestas paganas, sino que también nos obliga a denunciar y exponer lo que ellas son en realidad: obras satánicas, actividades netamente producto del diablo. El verso próximo dice que ni siquiera deberíamos hacer comentarios del detalle en ellas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Efesios 5:12. Dios ordenó en su ley: guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Deuteronomio 12:30. Bueno, aquí finalizamos este estudio del Halloween. Espero que les haya sido de bendición. Y no olviden suscribirse al canal de Prediconer. Es gratis, no les cuesta nada. Y de esa manera ustedes me ayudan a mí, dándole una manita arriba, a que el video sea visto por otras personas y también pueda ser de bendición para ellos. También suscribiéndote al canal me ayudas a mí a que yo pueda continuar subiendo videos para la honra y gloria del Señor y también para ustedes. Hasta la próxima, nuestros amigos y hermanos en Cristo. Dios les bendiga.